Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, lo que está leyendo en el título del video es completamente cierto. Y pues sí, Activision hizo un post, o un mini post por así decirlo, haciendo énfasis en algo muy importante. Y sí, estamos hablando de los requisitos que podrá tener Warzone Mobile para poderlo jugar. Y todo esto apunta de que, pues sí, el juego, bueno, va a terminar saliendo ya dentro de poco. Así que bueno, en fin, cositas de la vida. Vamos a hablar de detalle de algo. Para mí, Warzone Mobile, esta actualización ha sido una de las mejores, tanto en el movimiento como incluso a nivel de jugabilidad. Y sí, hay que reinstalar el juego con esta actualización. No te lo recomiendo, obviamente, solo actualizar, porque puede haber problemas con archivos residuales. Otra cosa es que con la nueva tecnología es que entre más vayas jugando, el juego se va a ir adaptando a tu dispositivo móvil. Así que verás cambios significativos en los gráficos, dependiendo del dispositivo que uses. Y sí, todos estamos haciendo este tipo de pruebas, tanto en mi Discord como incluso en mi caso, que estuve jugando. Y sí, se notó de que iba mejorando completamente el juego, porque se iba, pues por así decirlo, actualizando, y a la vez, pues iba mimetizando completamente todo lo que son los propios gráficos del juego. Sí, aunque sea loco, pero es cierto, es de esta manera algo nuevo que han implementado, de que bueno, entre más vayas jugando en tu dispositivo móvil, se adaptará completamente a la calidad gráfica que tenga tu dispositivo móvil, ya sea un gama baja, media, media alta y demás. Ok, vamos a hablar a detalles de algo muy importante, y es una locura, y pues sí, para mí esto lo sigue siendo, así que las cosas como son. Vamos a darle. Ok. Primero que nada, vamos con esto que tenemos aquí actualmente en pantalla, que es lo que yo les quería mostrar. Y es que pues aquí tenemos un post oficial de Warzone Mobile en la pues web oficial de Call of Duty tal cual. Dice: llamado del deber Warzone Mobile, Battle Royale clase mundial de bolsillo. Call of Duty Warzone Mobile marca el comienzo de una nueva era en la franquicia de Call of Duty, con tiroteos, movimientos y vehículos, operadores, armas y mapas auténticos de Call of Duty Warzone Mobile. Refine el Battle Royale sobre la marcha, lucha como antes, y pues lo importante aquí es lo que te va a decir. Ok, requisitos del sistema. Android, sistema operativo Android 5 o mayor, 2 GB de RAM. Miren, voy a ser sincero con ustedes, el juego tiene sus cagadas, porque hay dispositivos que les va súper bien, como es mi caso. Hay otros que les va más o menos, como es el X3 Pro. Hay otros que van normalmente bien, relativamente bien, como podríamos decirlo. Y pues 2 GB de RAM sí hay. Si hay dispositivos que en su momento, antes del error del GPU, corría el Warzone Mobile entre 15 y 20 FPS, y me va a decir que esto es fumada, pero no. Si buscas en YouTube te vas a encontrar varios videos, y estos pues los mandaron al Discord el día de ayer, que fue hace como 9-10 meses. No sé si el día de hoy se pueda, porque pues tienen el error de GPU. Hay otros dispositivos que se han añadido nuevamente, pues es normal. Y en iOS 9 o mayor, con 2 GB de RAM también igual. Voy a ser sincero con ustedes, en Android como mínimo van a ser 4 GB de RAM. Ningún dispositivo con 2 GB de RAM, con un procesador que es similar a un Snapdragon 460 o 480, cosa que aún así he visto videos que puedan correr el Warzone Mobile. Todo esto quiere decir de que a nivel técnico del propio juego se va a poder jugar al menos en dispositivos de 4 GB de RAM. Y esto lo ha publicado Activision. Yo no sé quién ha sido el CM que ha publicado esto, pero para mí honestamente yo pondría aquí 4 GB de RAM, Android 9 o 10 superior. O sea, tal cual. Porque Android 5 es muy bajo, loco. Estás hablando de un Android de 2014, 2015, si no estoy mal. Y 2 GB de RAM, pues no estamos en esa época. Además, Warzone Mobile es un juego un poco demandante. No es un Blood Strike, hay que ser sinceros, que no pide muchos requisitos. Tampoco es un Free Fire, que no pide tampoco, muy pocos requisitos. Va a ser como básicamente como Mobile, PUBG Mobile al día de hoy, en términos de pues dispositivos en los cuales se pueda correr completamente. Pero de que va a poder correr muchos dispositivos si logran adaptarlo completamente el Warzone Mobile como es debido, sí lo podrán adaptar de buena manera. Esto va a ser relativo, y me van a decir de esto, ¿pero por qué? Pues no es lo mismo, y lo digo de esta manera, no es lo mismo querer tratar de jugar un juego como lo que es el Warzone Mobile, en su totalidad, como es debido, al 100% de capacidades. Y es que en serio te lo digo de buena manera, o sea, tal cual. Para ser conciso y preciso, la nueva iluminación que ha tenido este juego con el acabado que ha tenido Verdansk en su totalidad, porque este es el Verdansk de ahorita. Y voy a ser sincero, los visuales se ven mucho mejor, está más elaborado. El tema de la ambientación se ve muy superior, en serio. Me sorprende que en mi Android el juego vaya relativamente a la par de dispositivos como iPad Pro con M1 o iPad Pro M2. Cuando estás hablando que esos dispositivos tienen procesadores muy potentes, y además es que está un poquito mejor porque es pues Apple. Y en términos, vos mirá este dispositivo Android, que es el Snapdragon 8 generación 2.
que es el que está mejor optimizado del medio, podríamos decir, de Android, va súper bien. ¿Y quién le iba a decir? El Gen 2 va mucho mejor y es superior al Gen 3. Porque el Gen 3 parece que no lo han trabajado la gente de Activision. Pero en términos, algunos sí los han trabajado y se han notado las variables confirmadas del mismo juego. Y es que aquí incluso podemos ver los cambios correspondientes de ello. Así que sí, o sea, yo sé, a muchos les irá mejor, pero les recomiendo reinstalar, seguir jugando e instalar todo básicamente. Y sí, conforme vayas jugando el juego va a ir mejorando, aunque digas de que es una locura, pero no, en realidad sí. El juego irá mejorando considerablemente mientras lo vayas jugando, tanto a nivel estético como diferencial. Que está perfecto, o sea, las cosas como son. Bueno, esto hay que agarrarlo con pinzas porque obviamente si tenemos estos, podríamos decir, dispositivos o estos requisitos que Activision publicó, para mí, honestamente, para mí, tienen que mejorar esto en muchos aspectos. Hay dispositivos como Snapdragon 860 que van mejor que los 870 y dispositivos que van mucho mejor pese a que son gama media. Y aunque no lo crean, hay más problemas en gama alta que en gama media. Y bueno, basándome en los comentarios y en los videos que tenemos al día de hoy, tanto en mi Discord como la gente que comparte en Twitter, podemos decir de que el juego, pues, esta es una muy buena actualización. Y que ahora, pues, tenemos el Eye Cancel, tenemos menos delay para, obviamente, hacer sprint táctico, para saltar y demás. El sprint táctico se carga mientras va corriendo normal. La movilidad del juego ha mejorado considerablemente tanto en Battle Royale como en multijugador. Y es que se nota que se está preparando ya buenísimo. Además que el movimiento de Modern Warfare 3 aún no está al 100%, pero lo estará. Y esto es muy importante porque ya tenemos los primeros cambios completamente del movimiento de Warzone Mobile. Y esto apunta de que va a ser mucho mejor y más frenético que su antecesor. Que con Mobile tiene un movimiento que pues no tiene muchas cosas, podríamos decir, porque pues es de la old school. Y pues ya con pues el poderosísimo Warzone Mobile tendremos más movimiento, más moveset. Y pues si va a tener al 100% la jugabilidad y la movilidad de Modern Warfare 3, es porque pues hay que estar felices y contentos de que todo esto va a salir mejor de lo que hemos estado esperando. Así que sí, o sea, obviamente estamos de acuerdo de que Warzone Mobile es el nuevo Call of Duty de esta generación. Y que veremos si todo influye completamente en el paquete que hemos estado esperando. De poder decir, bueno, esperemos de que Warzone Mobile logre lo que hemos esperado, lo que ha sido su cometido, como lo que es mejorar esta hermosa saga y el dispositivo móvil es mejor. La verdad, lo del movimiento me encantó. Me gusta de que ahora por lo menos se te recarga el sprint táctico, que tienes algunas cosas que son mediáticamente variables, entre otras cosas que pues vayan mejorando el juego conforme vayas jugando. Y el juego incluso te lo ha dicho de que entre más vayas jugando la carga de textura es para mejorar el rendimiento del mismo juego. Cosa que es 100% cierto y es que esta es la nueva tecnología que está probando Warzone Mobile. Y sí, estos son los requisitos oficiales del juego. Pero obviamente para mí, y te lo digo así, para mí este juego, mínimo 4 GB de RAM, procesadores de la serie 600 en adelante de Snapdragon, iguales superiores como lo que es Dimensity, o incluso veremos qué puede pasar, esperando de que Huawei también lo añadan a la fórmula, porque como ustedes saben, Huawei no es de Android desde hace mucho, o sea, no tiene Android desde hace mucho tiempo. Y pues veremos qué logra pasar conforme a todo esto. En fin, habiendo dicho eso, espero les haya gustado este video. Como siempre, me gustaría que me dijeras qué dispositivo estás utilizando, qué dispositivo estás tratando de jugar completamente Warzone Mobile, si te va bien, si tienes algún problema, qué es lo que has visto, cuánto llevas jugando desde que salió la actualización, si ya actualizaste, que cualquier cosa de actualización la tienes en el canal. Y en fin, nos veremos en un próximo video del canal. ¡Claro que sí!